Todos los vecinos míos acá del barrio que lo están escuchando por la FM Amistad 93.5, ¿Cómo se hace llamar el programa? El libro de los artistas, así que acá estamos, ya estamos presentes y también tenemos el agrado de poder conversar con esta gran persona y lo vamos a hacer que se presente solo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andamos? Hola, Gardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Me dejaste la presentación mía es muy simple, yo soy Víctor Velázquez, resido en Comodoro Rivadavia, soy uno de los coordinadores provinciales de este grupo que tiene presencia en todo el país, que es Concertación TOA, los cuales nos hemos nucleado desde hace un tiempo a esta parte, alrededor de 3 años ya, en pos de conseguir nuestro anhelado reconocimiento como veteranos de guerra, como lo que realmente nos sentimos que somos por todo lo efectuado a través de todo ese tiempo que lo hemos venido contando, relatando y a medida que fue pasando el tiempo fundamentando, lo cual nos ha dado una fuerza de unión cada vez mayor, y esto se nota día a día. Así que además está decirte que te agradecemos estos momentitos que nos das muchas veces para que nosotros podamos trasladar nuestras vivencias, nuestras cosas. Hace pocos días atrás, en una charla previa que teníamos, yo comentaba que cada uno de nosotros tiene algo para comentar siempre, con cualquiera que se pueda llegar a tomar contacto y que se pueda hablar, todos tenemos algo para contar. ¿Por qué? Porque no hacemos más que contar lo que nos pasó en su momento, y algunos tienen historias más fuertes que otros, esto es así, pero todos hemos estado abocados de una u de otra manera en lo mismo. Así que bueno, espero que pueda ser de utilidad para tu audiencia. Desde ya un saludo inmenso, sé que mucha gente te escucha, lo cual es muy bueno. Sí, vos sabés que una de las tantas cosas que estuvimos charlando, porque una de las tantas preguntas que te había hecho en la charla previa, como dijiste vos, la función que cumplías vos, que era muy importante también. Si todos tenían su forma y tenías que hacer cada cual tu tarea, pero vos era más específico, recibiendo órdenes y contarle a la audiencia qué es lo que hacía en su momento. Bueno, sí, concretamente yendo a la función en sí, por el hecho de ser, en principio fui soldado conscripto de la clase 63. Nosotros teníamos muy poquito tiempo de instrucción cuando todo esto comenzó, y dentro del batallón logístico 9, que fue la unidad que nos nucleó a mis compañeros de ese entonces, nos tocó la fuerte tarea, y digo fuerte tarea porque realmente se trabajó mucho en pos de todo el reabastecimiento de toda la zona del TOAS, al igual que de Malvinas, en lo que hace a la logística en general. Concretamente, en el caso mío, me tocó pertenecer a la compañía de sanidad, ¿sí?, de los cuales la mitad de mis compañeros fueron a Malvinas, al hospital de Puerto Argentino, y la otra mitad que se quedó acá, nos tocó hacer la tarea de soporte en lo que hacía la recepción de heridos, y distribución a los distintos nosocomios para aquellos que necesitaban por ahí un poco más de complejidad, o simplemente la internación en función de la recuperación, o bien previo a un traslado a Buenos Aires. ¿Sí? Durante todo el tiempo que duró el conflicto estuvimos abocados en gran parte a eso. Nosotros hacíamos una guardia pasiva, si se quiere, en el aeropuerto de 12 horas, en lo cual teníamos un búnker asignado en el costado de la cabecera de la pista, muy cercano al hospital de campaña que se había instalado allí, justamente con el mismo motivo de hacer la atención primaria para aquellos soldados que de pronto pudieran venir y requirieran de urgencia algo allí. Que de hecho hubo casos de eso. Yo recuerdo
haber estado en ese hospital, haber llevado junto con algunos compañeros en una camilla a alguien, aparentemente un soldado conscripto, porque era tan joven como nosotros, y apenas entramos al lugar se nos ordenó quitarle la ropa y dejarlo sin ropa para ver la cantidad de heridas que tenía, porque aparentemente no había tenido primeros auxilios y tal vez el primer tratamiento que tuvo ese muchacho en el momento fue algún calmante o alguna dosis de morfina como para soportar el vuelo y llegar acá y que se lo empiece a tratar. En ese momento venía con su uniforme todo embarrado y todo ensangrentado, sacamos todo y una vez que sacamos todo, los médicos empezaron a ver qué tan grave podían ser las heridas que tenía. Aparentemente le había explotado una bomba muy cercana porque tenía muchas esquirlas repartidas en el cuerpo. Hubo casos como uno que yo vi, que una pequeña esquirla que entró girando, que parecía un pequeño espiral muy chiquitita, pero entró girando, lo que nos decía el médico, la herida profunda que le había provocado. Son las cosas que uno habitualmente no ve, y mucho menos a los 18 años ve tanta cosa como esta, y más allá de que algunos son más impresionables que otros, yo no era de los impresionables, pero no dejaba de llamarte la atención ese tipo de cosas que uno desconocía y de pronto comienza a ver y comienza a guardar, tal vez en su retina de por vida, porque muchos de nosotros recordamos cosas como si hubiesen pasado ayer. Claro, vos sabés que lo que hacías vos, por lo que yo interpreto acá, hacías como de enfermero, camillero, cuidabas los heridos, cuando bajaban desde que venían de la parte de las islas, lo traían los Hércules también, o algún barco, a los heridos, ustedes lo recibían. Nosotros hacíamos la recepción de eso, los que venían normalmente al aeropuerto. En algún momento nos tocó también trasladarnos en el sector posterior del hospital regional que de Comodoro Rivadavia, que es un hospital público, el nosocomio más grande de la ciudad. Hace muchos años atrás no estaba como está hoy ahora, que hay toda una construcción detrás, que hay una avenida. En ese momento lo que había era un gran descampado y una parte cementada que era donde bajaban los helicópteros que traían gente que vinieron en barco, que anclaron a algunas millas de la costa y después hacían ese transbordo desde el barco a la costa en helicóptero. Y una vez que estaban allí, nosotros lo que nos tocó hacer ese día, que fue un día de mucha actividad, vino mucha gente, recuerdo, era acompañarlos para su internación dentro del nosocomio, ¿no? Después todo lo demás se hizo desde el aeropuerto. Lo que nos tocó a la gran mayoría era desde el aeropuerto repartirlo a los distintos sanatorios, al hospital regional, al hospital de IPF que estaba en ese momento, el hospital militar, que lo teníamos bastante cercano al aeropuerto, al de Diadema, de Astra. Habían distintos lugares donde llevábamos a los heridos de acuerdo a la disponibilidad de camas que había en el momento, ¿no? Claro. Vos sabés que siempre por ahí, si te hago la pregunta por ahí, siempre pido disculpas porque por ahí a veces sé que te está haciendo recordar todas estas cosas y bueno, como hemos estado hablando también, pero si no las cuentan ustedes, nosotros por ahí no la vamos a saber. Y una de las tantas preguntas que siempre me hice yo es, ¿ustedes tenían suficientemente preparación como para ir? Porque muchos deben haber tenido muy poco tiempo, instrucción para agarrar y para estar preparados para lo que estaban haciendo. Algunos que iban aprendiendo en el camino. La realidad indica que para la clase 63, sobre todo la de ejército, nosotros habíamos ingresado en los primeros días de febrero de ese año, y tomemos en cuenta que todo esto comienza en abril.
Sí. O sea que estamos hablando de 2 meses. En esos 2 meses nosotros tuvimos la instrucción primaria, y todo esto comenzó y es como que a todos nos tomó, o al menos a nosotros, que éramos muy chicos, y yo creo que a mucha gente que cuadros de menor envergadura que también yo creo que los tomó a todos de sorpresa, y de pronto nos tuvimos que ir haciendo, a medida que iba pasando el tiempo, con más impronta en función de la patria, porque teníamos muy metido eso de que teníamos que defender la patria, y la patria era el suelo, era la familia, eran todas las cosas que nosotros queríamos y que nadie quería perder, porque, vuelvo a repetirte, esa impronta que de pronto surgía desde el corazón de cada uno, era pasado en función de eso, no tanto del conocimiento del combate en sí, porque si bien se nos enseñó de algún modo a disparar, algunos disparábamos mejor que otros, después todo lo demás era lo que a cada uno le surgía en el momento. No con esto digo que la instrucción no era válida, nos hicimos fuerte en base al poco conocimiento que teníamos, y después en decir, tenemos que, yo creo que el argentino tiene esa cosa, esa fortaleza espiritual por dentro que te dice que no te doblegás así nomás, no te vas a rendir tan fácilmente. Y yo creo que mucho de eso también se demostró en las islas, muchos actos de los que tuvimos acá demostró eso. Yo te digo algo, y hoy hablaba con un compañero y me recordaba algunas cosas en cuanto a que si bien nosotros estábamos en función de atender a los heridos, ese debería haber sido y tener toda la cabeza puesta en eso, de hecho pasaba en el momento de ese. Ahora, fuera de ese momento no era que había un descanso hasta que venía el nuevo turno, no, nosotros hicimos múltiples tareas, y nadie cuestionaba nada, sentíamos que era lo que había que hacer, por eso custodiamos polvorines, cargamos camiones, descargamos camiones con municiones, entonces se hizo toda una cosa que no era lo normal, pero sin embargo estábamos todos abocados y enfocados totalmente en que teníamos que hacer eso, porque lo teníamos que hacer por nosotros, por los que estaban en las islas, pero por sobre todo porque estábamos cuidando lo nuestro, y lo nuestro era ese sentimiento de pertenencia fuerte que se le llama patria. Vos sabés que entre tantas cosas, como decías vos, han hecho un hecho acá el 2021, quiero que lo contés, que se llama de dónde hasta dónde, mirá, la ruta Toas. De dónde hasta dónde lo hicieron, que lo hicieron ustedes. Contale al público, porque es la primera vez que lo voy a escuchar yo también, y la verdad que me agradó la mínima parte que me contaste, y yo digo, no, contámelo cuando te haga la pregunta, que ahora estoy dispuesto a escucharte y que la audiencia también te escuche. Bueno, mira, lo de la ruta del Toas es una cosa muy linda, que se gestó como una idea, no digo un poco loca, sino un poco necesaria, de que nosotros tenemos que dar a conocer y tenemos que mostrarle y contarle a la gente, porque muchos que son contemporáneos nuestros conocen parte de la historia que se desarrolló. ¿Y por qué digo una parte? Porque también hay un fuerte mensaje, ha habido un fuerte mensaje en no hablar mucho de este tema y de todo lo que realmente pasó. Los hechos lo demuestran, los archivos se clasificaron y no se abrieron nunca más, hasta el 2015 que se abrió una buena parte, que nos permite de pronto eso dar los fundamentos
de prueba del proyecto que hoy impulsamos. Entonces, la Ruta del Toda nace como una idea de decir, vamos a los lugares a donde estuvimos y hablemos con la gente, mostremos la gente, y también la posibilidad para muchos de nosotros que nunca habían vuelto y que a casi 40 años, a 39 años del momento que se vivió, en esos 70 y pico de días, pudieron volver. Y como bien lo relató un compañero de Córdoba, fue volver a reencontrarse con ese chico que quedó acá. Entonces se sucedieron hechos muy, muy fuertes. Todo arrancó desde la convergencia de San Antonio Este, donde se reunían y era el punto de convergencia por trenes, por cargamentos y demás, y de ahí dar entrada a lo que es el TOAS, que es el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, en Puerto Madryn. De Puerto Madryn pasamos a Trelew, bajamos a Camarones, bajamos a Comodoro Rivadavia y Radatili, seguimos hacia Caleta Olivia, en Santa Cruz ya, propiamente, Cañón Seco, Puerto Deseado, San Julián, la localidad de Piedrabuena, Puerto Santa Cruz, Punta Quilla, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia. Todos estos puntos que yo nombro son puntos claves del todo el litoral costero patagónico, donde estaban emplazadas sobre todo las BAM, que le llamamos nosotros, los aeropuertos donde se realizó no solo la logística, sino el ataque hacia la flota inglesa, que tanto daño causó y que tanto mérito se le ha reconocido al poderío de la Fuerza Aérea Argentina, que con poco se las ingeniaron para hacer mucho. Entonces, muchas cosas de ellas, que muchos de los nuestros no lo habían podido volver a vivir, volvieron a estos lugares, se reencontraron con las viejas posiciones, como le llamamos nosotros, que cada uno se ocupó de buscar y de recordar dónde, y se encontraron algunos de esos lugares, algunos en mejores condiciones, otros prácticamente que ya no están, y todo lo vivido en esos lugares ha sido de una alta emotividad y nos ha servido para afianzar no solo el vínculo entre nosotros, compañeros, sino también de cara a la sociedad mostrar lo que realmente ha pasado, y hoy estamos queriendo trabajar en función de recuperar no solo esos lugares, sino de poder llevarlos adelante y reclamarlos como lugares históricos. ¿Para qué? Para que la gente sepa, porque las generaciones jóvenes, las más nuevas, hay una gran parte que no conocen, y esto me ha pasado a mí en lo personal, de comenzar a contar cosas de aquella época, y que muchos pregunten y queden hasta obnubilados con lo que uno cuenta, y sin hacer de esto una gran historia teatral, es simplemente contar lo que realmente ha pasado. Se ha dado muchas veces de que dos personas que están hablando de un hecho puntual, sin siquiera ser de la misma unidad, coincide el relato completamente. Entonces eso lo único que hace para nosotros es reafirmar que realmente lo que estamos diciendo sucedió. No es un invento pergeñado, realmente pasó, y por eso es la coincidencia de esto, de lo que reseña uno y lo que reseña otro. En algún punto tiene una convergencia común ante un hecho que sucedió y que es real, pero que la gran mayoría de la población no conoce. Por eso muchas veces nosotros decimos, esto más allá del reconocimiento que nosotros sentimos que nos han de algún modo, hasta si se quiere, arrancado, acá hay una parte que es fundamental, y es la parte de la reconstrucción de la historia verdadera, ¿sí?, para el pueblo y para la sociedad argentina. Muchas veces nosotros hablamos de construir una verdadera patria grande para nosotros y poder emerger como el país que creemos que nos merecemos y que tenemos la obligación de hacer,
pero es muy difícil hacerlo desde la cosa incompleta. Y tenemos un hecho histórico reciente, si se quiere, y todavía contado por algunos participantes de aquella historia, y todavía no lo estamos sabiendo llevar adelante y tratar con todo lo que necesita y al 100% para completar esa historia. Muchas veces nosotros nos quejamos de eso y también nos vemos que la parte autocrítica nuestra es qué no hemos hecho para que esto pase. Bueno, en función de eso es que muchas veces nacen ideas como esta de la Ruta del Toa, de decir, necesitamos hacer esto, reivindicar estos lugares y mostrárselo a la gente, explicarles por qué estamos nosotros, quiénes fuimos, qué hicimos y por qué estamos, más allá de los relatos oficiales que puede estar completo o incompleto, pero nosotros tenemos muchas anécdotas de cosas reales que se han vivido. Vos sabés que una de las cosas que me gustó muchísimo, con el dolor del alma y todo, de que ustedes están haciendo, van a hacer una réplica del helicóptero en Caleta Olivia. Eso es una idea que está tomando, es una idea que ya venía de antes, que lo está trabajando muy bien una agrupación en Santa Cruz, y que con la colaboración de Concertación Toas hace poco nos hemos juntado, nos hemos reunido y estamos hablando y hablando en función de hacer eso. ¿Por qué? Porque es una de los hitos históricos que va a recordar la caída de ese helicóptero en Caleta Olivia, donde mueren 10 de los nuestros, de los 17 caídos del continente. Entonces, no va a ser solamente un punto emblemático más de la Ruta del Toa, sino que también va a ser el lugar para poder conmemorar la caída de estos 10 combatientes que tuvimos acá en el continente. Sí, vos sabés que yo te escuchaba muy atentamente, por ahí todavía falta dónde van a ubicarlo, me imagino en un lugar estratégico que sea para que la gente pueda ver y cómo fue la situación. Sí, en realidad el municipio de Caleta Olivia lo que están haciendo ya hay, previamente ya tienen, prima facie ya tienen lugar elegido, lo que se está haciendo todo el estudio técnico y el estudio de seguridad que requiere, porque es un lugar donde hay mucho tránsito. Entonces lo que se busca es, primero, que el monumento no entorpezca ni la visual, que sea seguro para el automovilista y para la gente que pueda llegar a circular allí, y que a su vez también sirva como un emblema para la ciudad y que se pueda ver y que pueda ser reconocido, que podamos elaborar actos y demás. Entonces hay toda una cuestión que se está analizando. Desde ya los técnicos creemos que en los próximos días podemos llegar ya a tener algún tipo de respuesta, lo cual es muy importante porque nos permite seguir avanzando en la concreción ya en sí de la obra para su colocación, y que lo que aspiramos es poder tenerla antes del próximo 2 de abril para poder ya comenzar a hacer esto de rendir homenaje. Son puntos emblemáticos. También hay otro que estamos viendo la posibilidad de realizar en Puerto Madryn y demás, ¿viste? Pero todo depende de gestiones, todo hay que ir haciéndolo de a poco, pero la idea es poder comenzar a hacerlo y dejar en la Patagonia ese tipo de emblemas, ¿sí?, de lo que ha pasado durante el conflicto, ¿no? Que no son cuestiones menores. Y por otro lado, rendir el homenaje, tener un lugar para rendir el homenaje correspondiente a los caídos, ¿sí? La Ruta del Toas fue su primera edición en el 2021 y ya estamos pensando en reeditar para el 2022, poder hacer una Ruta del Toas también organizada con todos estos logros, si los podemos llegar a tener para esa fecha, para poder ya ir completando, y cada vez que hagamos una versión de la Ruta del Toas,
que te aclaro y te cuento, ¿no? Perdón, fue declarada de interés nacional por el Senado de la Nación. Sí, vos sabés que... nosotros tenemos algún aval de que lo que hicimos tiene su importancia, no fue solamente una idea loca de aquellos que quisieron venir a hacerlo. Esto es una cosa que nos excede y que nosotros pretendemos que quede como un legado para las futuras generaciones. Vos sabés que, Víctor, que una de las cosas que estaba diciendo, te estaba prestando atención, que la ruta TOA es como vos decís, que hay muchos senadores, muchos diputados, yo me imagino que todavía no tienen ni 30 años, no habían nacido, y los acompañaron en la ruta TOA, o le pasaron ustedes material para que sea más digamos, que lo vean, que la realidad era de esa forma. Bueno, nosotros en ese aspecto hemos hablado con muchos legisladores, tanto diputados como senadores, y obviamente hay gente mayor que es contemporánea con nosotros que tiene conocimiento de hecho del tema. Y muchos otros que de pronto por ahí, por ser mucho más jóvenes, porque no han internalizado demasiado el tema de Malvinas, y mucho menos del TOA, que fue todo lo que se realizó aquí en la Patagonia, hemos ido charlando al respecto de estos diversos temas que tiene esta región, y a su vez pasando la documentación correspondiente que confirma de algún modo todo lo que nosotros venimos relatando. Un poco lo que te decía antes, que es lo que nos da un gran sustento al proyecto de ley que espera ser tratado en la Cámara de Diputados, en pos del reconocimiento final. Pero eso es una parte de esta historia. La otra parte de la historia es lo que yo digo, necesitamos dejar también como un legado para la sociedad, que podamos ir armando este rompecabezas que están faltando algunas piezas y son las piezas nuestras. Claro, vos sabés que, hablando un poco generalizadamente, ustedes, con el gran esfuerzo que están haciendo, que recién empezaron a abrir la parte de los libros y eso, donde está asentado todos los hechos, no hace mucho de todo esto, por eso recién se está abriendo todo esto, y acá me están escribiendo, como Claudia Peralta, bueno, y hay varios más que están ahí, que no saben de los hechos, y a ustedes, a transmitirlo en primera persona, es, ¿cómo te puedo decir? Es un halago de que lo pueden estar cosas. Si bien a veces los hechos no fueron tan agradables, pero bueno, defendieron la patria y eso es lo más importante. A veces para ¿cómo te puedo decir? Que recién se está abriendo la parte de todo esto y recién como que lo están aceptando. Yo creo que responde un poco al tratamiento que se le dio durante años a este tema, de algún modo desmalvinización del tema. Se trató de esto, de hablar poco, de hablar de acuerdo a un relato preestablecido, y de pronto empezaron a surgir todo esto que nosotros decíamos, pero que hoy lo podemos probar. Entonces, ¿qué es lo que nos genera a nosotros? Más allá de poder contarlo, y vuelvo a repetir, te agradecemos muchas veces los espacios que nos dan los distintos medios para poder contar un poco nuestra historia, también consigo una responsabilidad muy grande en cuanto a que entendemos que esto lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque sentimos que la historia está incompleta y la tenemos que terminar de armar. Y ya, vuelvo a repetirte, va más allá del reconocimiento real que se nos puede estar adeudando, porque más allá de todo nosotros nos sentimos veteranos de guerra, porque esa es la nomenclatura que se utiliza. ¿Pero por qué? Por todo lo hecho, porque estuvimos y estuvimos en función de lo mismo, todos aquí en la zona, trabajando para que esto se diera de la mejor manera.
estas divisiones que muchas veces se plantean entre los que estuvieron en la isla y los que estuvieron en el continente, creo que a nosotros no nos tiene que, no debería pasar porque creo que nosotros deberíamos estar por encima de todo esto, por esto que decía, ¿no? Nos debemos entre todos, los que estuvieron en las islas y los que estuvimos acá, en darle a la gente el verdadero armado de esta historia de lo que pasó. Claro, sí, vos sabés que sí, y por eso, como decía, parte que estaba diciendo recién, la historia de ustedes, pero también nuestra historia, porque también es argentina y los pertenece, y nosotros los merecemos también que ustedes nos cuenten a nosotros todos estos hechos, como la ruta todo, que hay mucha gente que se debe estar enterando en este momento, y lo que están haciendo paso a paso. Le quiero contar a la gente, porque nosotros hemos hecho varias entrevistas a distintos de ustedes, de distintas provincias también, desde Chaco, desde San Juan, desde Corrientes, Entre Ríos, y que están haciendo todo un proceso de la ley 0505, donde fueron juntando firmas y diputados que se fueron adheriendo para tratar de poder sacar y llevar el proyecto a diputados. ¿Es así? No, sí, seguro. La ruta del Toras lo que nos dio fue un bagaje de adhesiones desde lo político y desde lo social también, si se quiere. Primero porque recorrimos varios de estos lugares y en cada uno de estos lugares fuimos muy bien recibidos. En algunos lugares nos han declarado el paso de la ruta como de interés, entonces interés provincial, de interés municipal. Nos han atendido muy bien, nos han permitido hacer actos dentro de lo que se podía hacer en un contexto de pandemia, obviamente. Nosotros decíamos, si no hubiese estado la pandemia, tal vez en vez del reducido grupo que vino, y hubiesen venido 5, 6, 7 veces más personas. ¿Por qué? Porque había muchas ganas de volver y de poder transitar esta idea y de hacerla grande, porque lo sentimos como necesario y como un hito que permanente, y que en la idea de la continuidad es que estamos trabajando en función de poder hacer todos estos monumentos, como es lo del helicóptero, como puede ser lo de Puerto Madryn, como en la medida que vayamos avanzando vamos a ir creando nuevas cosas para ir dejando en cada lugar ese pequeño espacio, y que la gente lo pueda visitar y que pueda entender, y que nosotros podamos seguir viniendo y contando esto. ¿Por qué? Porque, como bien vos decías, no solo hay legisladores jóvenes, sino hay muchas generaciones que de pronto no conocen esto, y qué mejor que conocerlo de primera mano con aquellos que estuvieron y protagonistas, digamos. Claro que sí, por eso este espacio lo damos con todo ese sentido, con todo respeto. Y bueno, por ahí a veces hacemos preguntas que son media duras, pero es la única forma que lo podemos transmitir a la gente. Y siempre que ustedes, cada vez que lo he llamado, están siempre ahí, están presentes, y siempre me dijeron que sí, ningún problema con ninguno. Yo, Víctor, la verdad, te agrado, muy agradable. La verdad, me siento muy honrado de poder tener y que los conté todas estas cosas. Desde ya te puedo ir diciendo muchísimas gracias por estar con nosotros. No, Dardo, yo en nombre de mis compañeros de Concertación TOA siempre estamos agradecidos, vuelvo a repetirte, porque nos permitís contarnos algunas cosas, y más allá de las preguntas incómodas, que alguna puede doler un poquito más que otra, pero esto es algo que nosotros, más allá del dolor o de lo que represente o de lo que nos retrotraiga hacia el pasado, creo que todos entendimos que tenemos la obligación de poder contarlo y de relatarlo. Porque también de alguna manera es sacar un poquitito de eso que uno tiene adentro, y poder sacarlo afuera es lo mejor para poder tratarlo y sobrellevarlo. Hay cuestiones que son dolorosas, sí, hay cuestiones que son dolorosas,
hay cosas que nos han marcado a muchos de nosotros, entonces hace un tiempo atrás no era tan fácil poder contarlo y hoy en la continuidad lo vamos asimilando mejor, lo vamos trabajando de otra manera y eso nos permite también poder pensar en algo más que nosotros, en dejar ese legado, como yo decía. Así que, Dardo, no me queda más que agradecerte que me hayas contactado. Para mí ha sido un gusto poder estar unos minutos con vos y poder contar esto. Y bueno, y llegar a tu audiencia y ojalá podamos seguir en este mismo camino y podamos seguir contando más cosas porque, vuelvo a repetirte, cada uno de nosotros tiene algo para decir. Claro, vos sabés que terminamos acá dándote uno de los saludos. JLB Filmaciones dice de este texto: abrazos a mi veterano, viva la patria, soldados. Así dice la frase, cosa que nosotros también lo adherimos a esa frase. Muchísimas gracias, Víctor. Muy agradecido, Dardo, que tengas buenas tardes y un saludo muy cordial para toda tu audiencia. Gracias.